¿Qué tal, gente? Espero se encuentren muy bien. Hoy es 27 de julio de 2024. Es mi primer concierto con Dark Shadow y quiero compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, como soy un poco trasnochador, me levanté más o menos a la 1 de la tarde y empecé el día compartiendo esta publicación en mi Facebook, al cual están todos invitados, de nuestra grandiosa cantante promocionando el Fijishka Paradox Fest. Hola, soy Dafna. Rápidamente me puse a listar el vestuario, la guitarra y el resto del equipo, esperando no dejar nada atrás. Ya cuando decidí salir a la calle esperando haber alistado todo, eran aproximadamente las 5 de la tarde y para ese momento la mayor preocupación que tenía era que se me hubiera olvidado algo, pero metiendo las maletas al carro parecía estar todo en orden, así que decidí empezar mi camino. En estos momentos nos dirigimos a Garage Restrepo, donde tendremos un concierto con el Invader y Umsak, y quiero mostrarles todo el proceso desde cómo montamos la banda hasta el fin del toque. Para estos momentos seguía pensando que se me había olvidado algo, y un vacío en el estómago lentamente me empezaba a recordar que había olvidado desayunar. Afortunadamente tenía tiempo y el tráfico no estaba tan colapsado como suele ser a las 5:30 de la tarde, así que busqué una opción fácil y rápida. Aunque antes voy a ir a pasar a comer algo porque ya son las 5:30 y ya está haciendo un poco de hambre. Y como pueden ver, ya estaba en el barrio Restrepo, un barrio muy tradicional de Bogotá, el cual es bastante reconocido por su comercio y su vida nocturna, así que no es difícil conseguir opciones de diferentes calidades y precios. La intención no es promocionar ningún sitio en específico, pero sí recomendarles que coman algo antes de estos eventos, porque aunque se supone que no deberían pasar de las 3 de la mañana, ya en ocasiones me han dado las 5 o más. Así que muy rápidamente me metí al primer lugar que encontré a matar el hambre. Bueno, en estos momentos son las 6:10, el toque es aproximadamente a las 8, pero tenemos que llegar un poquito temprano para ir cuadrando sonido y todo. Garage Restrepo es un sitio muy especial al cual he tenido la oportunidad de ir a algunos eventos, pero no les puedo negar que esta vez cuando lo vi aparecer ante mí sentí una gran emoción de pensar que iba a tocar yo ahí, en este segundo piso, en este santuario de metal. Siendo las 6:30 de la tarde aproximadamente, nos abrieron el bar y una de las primeras personas que me encontré fue Andrés, baterista de Invader y Umsak, quien solo iba a tener un momento de descanso mientras tocábamos nosotros. Así que mucha suerte con ese reto. Buscamos una mesa para acomodar la interfaz y el computador y empezamos a cuadrar nuestras pistas mientras la gente de Umsak, que cerraría el evento, eran los primeros en probar sonido. Llevan siendo las 8 de la noche aproximadamente cuando nos llegó el turno de probar sonido, así que lo más rápido que pudimos conectamos nuestros cables, afinamos los instrumentos y empezamos a probar. Y así dejamos todo listo para que al Invader, que fueron los últimos en probar sonido, empezaran el concierto. Les confieso que desde que escuché esos teclados y vi la actitud de esta gente me di cuenta de que venían con todo a devorarse la tarima. El show iba a estar brutal. Si quieren ver un resumen más completo de este y otros eventos, sin esta voz encima interrumpiendo el sonido, los invito a mi página de Facebook o a mi canal de YouTube que les dejo en la descripción para que los puedan disfrutar mejor.
Y así, con toda la fuerza y brutalidad que caracterizan a esta banda de death metal melódico, se llegaba nuestro turno para subir a la tarima. Podían ser ya las 10:30, cerca de las 11 de la noche, pero la cantidad de emociones que estaba experimentando ni siquiera me permitieron notar que nos estaban grabando. Ya solo quedaba una última verificación a la afinación y empezar. Con los primeros acordes se empezaron a desvanecer lentamente las emociones y la música empezó a fluir. Lo que más me animó fue empezar a ver la reacción del público, un montón de desconocidos, aunque también había unos pocos conocidos, que empezaban a entusiasmarse y conectarse con nuestra música. En fin, comenzamos con Fear Written Letter, una canción que habla sobre el temor y la desesperación y con la que empieza nuestro disco Chapter 1. Seguimos con mi canción favorita, Dark Legion, una canción que en resumidas cuentas representa la esencia que me gusta plasmar en la música. Estaba un poco preocupado por el solo, pero las emociones que me produce esta gran canción me iban guiando por el buen camino. La ocasión para presentar a nuestro nuevo guitarrista, ahora sí estrenándose. Un aplauso para Amadeus. Y si ya tenía las emociones relativamente controladas, esta intervención de Dafna presentándome ante este público tan especial me las volvió a disparar a las nubes. Así que pasamos directamente a Bright Blue Sky, nuestro primer single. Tiene algunas partes complicadas, pero después de todo lo que estaba sucediendo me empecé a tener más confianza. Y así llegábamos al cuarto tema, Sands of Time. Ya no estaba tan preocupado por mis destrezas, sino por la emoción del público. En verdad quería conectarme con ellos a través de mi guitarra. Y siento que las cosas empezaron a salir mejor. Llegó la hora entonces de estrenar 2 temas inéditos de nuestro siguiente álbum. Iniciamos con toda la potencia de Black or White y este pequeño duelo de cuerdas entre Gerard y yo. Y antes de terminar con la segunda, True Self, se presentó este pequeño pero emotivo receso donde quise manifestar mis agradecimientos a mis hermanos de Dark Shadow y confirmar que todo estuviera saliendo bien por mi parte.
Sus gestos y palabras me confirmaron que todo estaba saliendo mejor de lo previsto, que lo más difícil ya había pasado y que solo faltaba un pequeño esfuerzo para terminar nuestro show. Así que volvimos a nuestros instrumentos para acompañar a la legendaria voz de Daphna en lo que sería el cierre de mi primer concierto con Dark Shadow. Para cerrar, invitamos a Uzi Alien Vader para cantar Bringer of War, la última canción de nuestro primer álbum y de esta emocionante presentación. Cantamos todos juntos, disfrutamos al máximo y enaltecimos nuestras almas entregando esta maravillosa música a todos los presentes y a ustedes que ven nuestros videos y nos siguen en nuestras redes. Para despedirnos, invitamos a nuestro productor y cantante en Sands of Time, Kevin Sánchez, para la foto de rigor. Bueno, presentamos a nuestro queridísimo productor. Les presento a Kevin, no solo es el productor, sino es la voz que escuchan en Sands of Time, la voz que escuchan en Spotify. Cuando cante un hombre, es él. Ya completa la familia Dark Shadow y con esta venia de despedida, dejábamos la tarima cargada de energía para UMSAC, banda de folk metal colombiano que organizó el evento y estaría a cargo del cierre. Gracias. Pero antes de esto, me sorprendió bastante las personas que se empezaron a acercar para manifestar su respeto y apoyo por lo que se había hecho. Entre ellos, 2 medios de comunicaciones locales que querían entrevistarnos, a quienes enviamos un gran saludo de agradecimiento. Hola, soy Daphna de Dark Shadow y mando un gran saludo a Paranoid Radio. Hola, soy Nauk, baterista de Dark Shadow y están escuchando Paranoid Radio de Chimba. ¿Qué tal? Soy Amalek de Dark Shadow y le mando un saludo a Paranoid Radio. Si nos envían un saludo para su voz metal. Claro que sí. Saludos para su voz. Y mientras todo esto sucedía, la gente de UMSAC se tomaba la tarima con 9 músicos, la brutalidad de su particular folk metal y un ancestral ritual de chicha en el que los asistentes llevaban una pequeña tatuma para brindar con ellos. Cosas que solo se ven en el metal. Los dejo en compañía de esta bandota, pero no olviden que en mis redes sociales se encuentran los resúmenes completos. Les dejo los links en la descripción para que se suscriban, le den like y hagamos entre todos que esta escena nacional sea más grande y llegue más lejos de lo que ha sido hasta ahora. Y así ha llegado a su final esta memorable noche, fría, oscura y lluviosa como tenía que ser, llena de recuerdos y emociones que nunca olvidaré y que comparto con ustedes agradeciéndoles por ser el principal motor para que todo esto suceda. No olviden seguirme en mis redes, suscribirse, darle like y compartir para que cada vez lleguemos más lejos.